Muy buenas a todos, mi nombre es Bodan Sirojit, soy profesor de educación musical, doctor en musicología, compositor y pianista. En el vídeo de hoy voy a explicarles cómo está construida una de las piezas más icónicas de Scriabin, que son los preludios para piano. Concretamente nos vamos a centrar en uno, en el número 5, pero en el futuro pues mi intención es hacer un análisis de toda la serie. Estas piezas caracterizan esa transición que estamos viendo a final del siglo XIX, que nos llevan un poco al modernismo que ya se va a ver en el siglo XX. ¿Vale? De acuerdo con el artículo que encontramos en la Wikipedia, tampoco hay mucha información sobre la pieza, vemos simplemente que nos mencionan la fecha de composición, que dura 8 años, desde el 1888 hasta el 1896, es decir, Scriabin tenía, si no nos equivocamos, pues nació en 1872, así que tendría unos 26 años de edad. Entre los 26 y los 34 es cuando compuso estas piezas, y a los 35 años pues se publicó. Como podemos ver, bueno, pues se publicaron en Alemania junto con sus 12 estudios opus 8, ¿vale? Que también, bueno, fueron compuestos de manera un poco en paralelo con lo que tenemos los preludios. Evidentemente, tanto el concepto de 12 preludios como 24 preludios como 12 estudios, pues es algo que atribuimos al compositor polaco Frédéric Chopin, ¿vale? Que fue mucho anterior a Scriabin y que, bueno, pues popularizó estos géneros y conceptos. Sin embargo, el plan tonal que vemos, por ejemplo, en Chopin, pues es ligeramente diferente, ¿vale? Y también, bueno, pues conceptualmente vamos a ver que si bien Chopin utiliza, por ejemplo, pues una tonalidad mucho más estable, más establecida, en lo cual aún es lenguaje clásico romántico, en este caso con Scriabin podemos ver ya un uso más ambiguo de la tonalidad, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues aquí vemos que tenemos las tonalidades que realmente, bueno, siguen también la misma secuencia que la de Chopin. El preludio 4, por ejemplo, pues en Chopin también es en mi menor y en Scriabin. Y bueno, aquí hay una pequeña descripción, comentario de alguno de ellos. Concretamente, por ejemplo, el cuarto que vamos a comentar hoy es el preludio en mi menor. Y aquí, bueno, pues nos indica que fue compuesto fue el primero de los 24 preludios y también fue concebido un poco como una balada, ¿vale? En donde se reelaboró y al final pues llegamos a esa síntesis que sería el preludio, ¿no? Entonces, bueno, aquí indica un poco dónde aparecen las voces, pero tampoco podemos ver mucho, simplemente una estructura básica que sería A, un puente y una coda, ¿vale? Y muchas veces estos preludios pues tienen estas formas un poco abiertas. Y eso sería un poco la información que hay en la Wikipedia en español. Si vamos a la Wikipedia inglesa, podemos ver un poquito más de información. Bueno, nos menciona, por ejemplo, que Scriabin pues intentaba también alejarse un poco de la influencia de Chopin. Y también, bueno, en el análisis lo que sería estructural pues tampoco nos dice mucho, simplemente nos los ordena de difícil a fácil. Y podemos encontrar, bueno, pues unos comentarios similares en base a lo que serían esos 4 preludios selectos. ¿Vale? Dicho esto, bueno, pues podemos ahora sí proceder un poco con el análisis. Y lo primero que vamos a hacer, mi intención es, bueno, empezar por ejemplo con el preludio 5 y si nos da tiempo pues y lo concluimos, pues podemos también comentar un poco el preludio 4, ¿vale? Entonces el preludio 5, lo primero que voy a hacer es tocarlo y a la vez que, bueno, vamos a ver la pieza, pues iremos señalando los cortes de sección y iremos contextualizando un poco cuál es la función de cada una de estas secciones. Claramente, bueno, aquí tenemos una repetición.
algo nuevo. Entonces podríamos señalar ahí el corte. Aquí habrá un poco de ambigüedad, tenemos que decidir si empieza la sección aquí o allí, en un lugar o en el otro. Y concluye allí. Bueno, lo primero de todo podemos ver que el compás que utiliza Scriabin es bastante amplio, es un compás de 4 por 2, que sería 4 medios. En este caso pues serían 4 blancas, ¿vale? Lo que sería equivalente a 2 compases de 4 por 4 unidos. Y al mismo tiempo lo empieza con una anacrusa, con lo que sería el inicio de una redonda, que sería la mitad de la duración de todo el compás. Motívicamente es una técnica de desarrollo continuo lo que estamos viendo, porque realmente, a pesar de que pues hemos ido señalando estos cortes, siempre el material parece ser el mismo. Entonces, en estos casos pues es bastante difícil, bastante ambiguo decir, pues tenemos una forma A, B, A, o por ejemplo A, variación y B. Mientras que lo normal sería ver este desarrollo continuo y ver cómo toma las diferentes formas. Entonces, para entender mejor en qué consiste el desarrollo continuo, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los principales elementos, ¿vale? Dicho esto, pues si miramos la mano derecha, vamos a darle por ejemplo un color rojo, podemos ver que hay una línea melódica que es realmente pues una escala ascendente que nos lleva de la a si, de si a do y de do a re. Este ascenso de la dominante a la tónica, ¿no? Y esa idea, pues realmente sería el motivo 1. Podemos decirle motivo X, que sería el del ascenso del quinto al primero, o de la dominante a la tónica, ¿no? Y si observamos un poco la mano izquierda, sería realmente el proceso inverso, porque lo que vemos es un descenso, evidentemente también de estos puntos clave, que son la dominante en este caso y la tónica, pero hay un movimiento contrario, con lo cual el movimiento contrario ya lo podemos señalar desde el inicio, porque caracteriza un poco este contrapunto. Melódicamente es difícil decir, ¿cuál es la melodía principal? ¿Sería esto? ¿O realmente el bajo toma mucho más protagonismo, con lo cual pues hay una especie de contrapunto donde el bajo pues tiene una línea melódica y la melodía pues realmente es una especie de contrapunto, ¿vale? O contramelodía en la soprano, y esa contramelodía pues funciona a modo de contrasujeto a lo que sería el motivo principal, que parece estar en el bajo. Vamos a analizar ahora un poco este bajo, cómo se organiza, ¿no? Pues tenemos el La, que sería una especie de doble floreo sobre el La. El La nos lleva a un Sol, tenemos también este doble floreo, y esto nos lleva a un Fa, y el Fa sería Fa La Re, una especie de arpegio directamente de lo que sería pues el acorde de Re mayor, ¿vale? Entonces tenemos aquí el arpegio de Re mayor y primeramente pues está organizado por este La. Eso sería un movimiento contrario muy, muy claro, porque tenemos estos puntos que nos sirven un poco de
de referencia, ¿no? Entonces vamos a señalarlos. Mejor el movimiento contrario lo podemos señalar también de esta manera. Y ya con lo otro pues sería una especie de arpegio, ¿no? Que podemos dar con este color. Vale, tenemos aquí el arpegio. Vale, dicho esto, bueno, pues a partir de estos recursos, que bueno, son bastante básicos, y aquí tendríamos su primera presentación, pues lo que sucede son una serie de desarrollos, ¿vale? Donde yo llamaría pues esto la sección A, en la que tengo pues realmente el material presentado de esta manera, donde bueno, pues la mano izquierda pues se caracteriza por estas corcheas, este flujo de corcheas, flujo continuo, y la mano derecha pues tiene esas blancas, el movimiento contrario. Armónicamente, bueno, tampoco es muy complejo, porque armónicamente lo que vamos a observar es una serie de dominante atónica. Vamos a señalarlo a lo mejor con otro color para no confundir los textos. Entonces tenemos aquí el quinto grado, vale, este es un quinto dominante. De hecho, si apuramos, bueno, pues esta dominante tiene novena, ¿vale? La novena sería el si. Entonces esta novena resuelve al cuarto grado que tenemos aquí. Este cuarto grado pues tiene esa especie de cambiata, ¿no? Que es, pero que si lo tomamos como notas del acorde, pues también sería un acorde de novena. ¿Vale? Entonces movemos desde un acorde de novena a otro. Mientras que bueno, la principal diferencia quizás es que el segundo es diatónico, ¿vale? Podríamos poner que es mayor novena. Y luego esto nos lleva a... El cuarto resuelve en lo que sería la tónica, pero esta tónica tiene novena, tiene séptima nuevamente, y séptima y sexta. La sexta sería la treceava, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedes señalar con algún color un poco las notas que son de color, porque, bueno, las notas que dan, digamos, color a la armonía. Entonces tenemos esta novena. A ver cómo lo podemos hacer para que no sea excesivamente confuso. Vamos a quitar el relleno. Vale, tenemos aquí vale, me lo está haciendo blanco, amarillo. Tenemos el si, que es novena, y el sol, que es la séptima. En este caso, pues el séptima y novena es el fa y el la. Y en el otro, pues tenemos do sostenido y si, vale, que están también aquí. Vamos a escribirlos, sería séptima. Aquí tenemos la novena. Esto sería nuevamente séptima y novena. Y aquí tenemos séptima y esa sexta, que bueno, realmente en la armonía también se le suele denominar treceava, ¿vale? Porque podríamos interpretarlo como la trecena del acorde, o la treceava. Y aquí nuevamente pues aparece esa séptima y sexta. Todo esto da mucho color y hace que la armonía, bueno, pues suene mucho más moderna. Y realmente cuando digo aquí de primer grado, realmente el primer grado estaría aquí. Este podríamos interpretarlo todavía como un tercer grado, ¿vale? Y en ese caso pues no estaríamos viendo la séptima, sino que estaríamos una cuarta, ¿vale? Añadida, o una onceava, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ponerlo así. Vamos a intentar hacer esta armonía en acordes en bloque, en donde estemos una dominante, y esta dominante tiene que resolver la tónica, pero para hacerlo escriba binace. La dominante va al cuarto grado y el cuarto grado va al tercero y del tercero resuelve al primero. Entonces tenemos una especie, bueno, de descenso. Y resuelve la tónica. No funciona muy bien si lo hacemos por movimiento directo, porque si lo toco directo
suena excesivamente plano, diría yo. Y cuando tenemos el movimiento contrario, tenemos una especie un poco también de cadencia que sonaría Debussy. Y esa cadencia es muy efectiva porque vamos desde el tercero al primero. Evidentemente, si queremos pensar esto como un quinto, que también podría verse, ¿vale? Entonces la situación sería un poco diferente, ¿vale? Voy a señalarlo mejor con azul para que veamos la otra manera de entender la armonía. Si yo quisiera pensar que todo esto es un quinto, podría decir, bueno, pues tengo una dominante, voy a poner simplemente D, con novena. Cuando tengo el Re, la dominante tiene una suspensión de la cuarta, entonces tengo esta dominante, pero es la misma dominante. Y cuando tengo el Fa sostenido, realmente lo que estoy haciendo es extender un poco hacia la treceava, ¿vale? La dominante con la treceava es ese acorde. Y este nos llevaría a la tónica, ¿vale? Sé que puede causar un poco de confusión ver D9, pensando que estoy hablando a lo mejor de Re, ¿no? Entonces sería dominante, ¿vale? Dominante 9. Si no, pues directamente pongo quinto y así nos evitamos la confusión. Entonces tenemos el quinto aquí suspendido, que sería el equivalente de este cuarto mayor, ¿vale? Y ahí tenemos el quinto con la treceava que nos lleva a la tónica, ¿vale? Nos hemos detenido bastante en poco en analizar estos cuatro primeros compases, pero es por un motivo, es que, por ejemplo, la siguiente serie de 4 acordes es la misma, ¿vale? Entonces no vamos a insistir en lo mismo, eso sería la misma armonía. Vale. Dicho esto, bueno, pues nos ahorramos ahí un análisis. Lo único que, bueno, si apuramos, pues hay algunas diferencias, porque evidentemente esta pues sería la sección A. Aquí tenemos una sección A', ¿vale? Una A', ¿por qué? Porque hay algunos elementos que cambian. ¿Cuáles son? Pues el primer elemento sería esta variación melódica. ¿Vale? La variación melódica, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en este caso en una especie de floreo cromático que nos introduce el sol sostenido. Y aquí, bueno, me gusta mucho la flexibilidad rítmica que tiene Scriabin, porque fijaros que aquí, por ejemplo, tenemos cinquillos, que bueno, pues nos dan mucha variedad rítmica. Aquí Scriabin utiliza tresillos, pero aquí, por ejemplo, hace un doble puntillo. Entonces, ¿qué consigue con todo esto? Pues consigue que haya una flexibilidad rítmica y lo que sería el equivalente un poco de eso que busca, que es el rubato, ¿vale? Es el ritmo flexible. Aquí lo podemos ver, rubato es un poco la esencia que bueno, persigue Scriabin un poco con este andante cantable. También el tempo que tenemos es un tempo muy lento, ¿vale? Entonces nos da pues margen para jugar un poco con estos ingredientes rítmicos que bueno, pues generan tanta variedad. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, la mano izquierda sigue igual. Es bastante llamativo un poco las ligaduras. Yo no sé si esta es un fallo también de edición, porque puede ser que la ligadura continuase en toda la línea, lo cual sería más coherente que simplemente cortar aquí en mitad, ¿no? Es la misma repetición, pero aquí hay un cambio. Entonces, ¿el cambio en qué consiste? Pues que tenemos un sol sostenido. ¿Y en qué consiste ese sol sostenido? Pues es una escala cromática. Muy pequeño, evidentemente tampoco tiene gran longitud ni expansión, pero bueno, nos lleva del sol sostenido hasta la dominante. Y es muy bonito ese color porque el sol sostenido, a fin de cuentas, es el color lidio, ¿vale? La escala lidia es la que tendría el sol sostenido. Aquí, por ejemplo, si tuviésemos en re, pues sería re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido y re. ¿Vale? Esa escala lidia es la que caracteriza esa sonoridad.
y la tenemos aquí. Vale, el sol sostenido también aparecía antes. Entonces es un poco también la relación entre esos dos floreos. Vamos a conectarlos, a lo mejor con un color. Podemos ponerle verde a este sol sostenido y conectarlo con este otro. ¿Vale? Realmente es bastante clara la relación entre este sol sostenido La y este. Podemos hacerlo sonar como una especie de imitación. ¿Vale? Entonces ahí anticipa ese motivo. Vale, ahora sí que entramos en una sección que es claramente diferente, porque si miramos esto que era A, esto que vuelve a ser A, ahora lo que sigue, bueno, pues es diferente. ¿Qué tenemos? Pues podríamos dividirlo en dos partes. Por un lado, una parte sería este movimiento de corcheas en la mano izquierda. Y ahora en la segunda parte pues tenemos un ritmo sincopado. ¿Vale? Ahora bien, ya viendo un poco esto y entendiendo un poco la dimensión de la pieza, quizás no sería tan apropiado hablar de sección A y A' aquí, sino que podríamos ver todo esto como una única estructura. ¿Vale? Si repasamos un poco las estructuras que vimos la sesión anterior, bueno, quizás para tener más espacio, pues podría escribirlo. Al final creo que nos vamos a centrar solo en el primer preludio. Entonces, voy a borrar esto. Y así tenemos aquí un poco de espacio para explicarlo. Vale. Entonces, la primera forma que tenemos de organizarlo sería la del periodo, en la que tengo el fragmento temático seguido de un fragmento cadencial, fragmento temático seguido de fragmento cadencial, y la otra sería la de la frase, en la cual pues tenemos fragmento temático 2 veces y fragmento cadencial 2 veces. Podríamos también llamarlo como idea de apertura o idea inicial, idea de contraste o idea de cierre. ¿Vale? Entonces, dicho esto, pues vamos a ponerle colores. Por ejemplo, el fragmento temático pues le vamos a asignar el rojo y veríamos, bueno, pues que se repite de esta manera, mientras que con el azul pues tendríamos el cadencial, que en este caso en el periodo pues es esta alternancia, mientras que en la frase se organiza de esta manera. Dicho esto, pues si yo aplico esto en la pieza, pues tendríamos el fragmento temático que duraría los primeros 2 compases y se vuelve a repetir aquí, y ahora lo que sigue pues es evidentemente el fragmento cadencial. Haciendo un poco alusión a las dos formas que tenemos, pues claramente estaríamos en la de la frase, ¿vale? Entonces esto sería una frase de 8 compases, organizada en 4 más 4, donde evidentemente pues cada uno de los grupos se divide en 2, 2, 2 y 2. Estos 8 compases terminan en la dominante, con lo cual la frase sería una frase abierta, ¿vale? Abierta porque termina en la dominante. Sería no conclusiva al abrir en la dominante o con la dominante. Vale. Esto por un lado lo tenemos. Entonces, ahora ya sí, pues podemos entender mejor este fragmento cadencial. ¿En qué consiste? Pues vamos a ver, armónicamente hay un La sostenido que claramente, bueno, pues apunta hacia una sensible, la sensible de Si menor. Donde si vemos esto directamente desde un sentido armónico tonal, pues sería el quinto de Si menor. ¿Y qué es el quinto de Si menor? Pues es el quinto del sexto grado. Quinto del sexto grado. El sexto grado es el relativo menor. ¿Vale? Entonces aquí ya empieza un poco la ambigüedad. No estamos en Re mayor, sino que hemos modulado ya a Si menor. Pero aquí es donde está
sofisticación un poco del lenguaje de Sclavin es que él no va al primero. Él no realiza quinto primero, sino que se va al cuarto de si menor, o sería el cuarto el sexto, ¿vale? Y este cuarto el sexto es donde él se queda para volver a insistir un poco en la dominante. Entonces tenemos esa insistencia en si menor. Quinto, cuarto, quinto. Y nuevamente mi menor. Y nos vamos a la dominante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues al hacer aquí el cuarto de si menor de nuevo, hay una equivalencia entre el cuarto de si menor y el segundo de re mayor. ¿Y eso qué le permite? Pues le permite utilizar el acorde mi menor para irse a la otra dominante. ¿Vale? Ese es un recurso muy efectivo. Si estamos, por ejemplo, pues trabajando con un lenguaje similar, podríamos estar utilizando mi menor para armonizar o darle color a la dominante si menor, pero utilizar también ese mi menor para irnos a la dominante re mayor. ¿Vale? Entonces ahí tenemos las dos combinaciones. Estamos en si menor y en re mayor. Si menor, y ya a partir de ahí pues volveríamos a la tónica. Vale, este planteamiento bueno, pues es el que utiliza en el fragmento cadencial y armónicamente, bueno, pues nuevamente tiene notas de color. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la séptima, ¿vale? Que sería esta nota. Me he olvidado ahora de poner los colores, entonces vamos a colocarlos a ver si nos lo deja actualizar. Lo ponemos en rojo, como la otra vez. Sería el quinto de si menor, el quinto del sexto. Y este sería la equivalencia. Y a partir de aquí, bueno, pues ya lo podemos ver desde re mayor. Vale, ¿qué otra nota vemos, por ejemplo, aquí de color? Pues este re natural. Este re natural sería la treceava también, donde nos da mucho color, o podría verse también como la quinta aumentada, ¿vale? Entonces esos dos son dos maneras de visualizar un poco ese re. Si lo tengo como quinta aumentada es este acorde, y es el que oímos ahí. Y si lo tengo como treceava, suena así. ¿Vale? De ahí vamos a este mi menor y uno nuevamente pues se enriquece con notas. Aquí tenemos por ejemplo la sexta y la séptima que nuevamente aparecen ahí y que dan color armónico al acorde base, que es mi menor. Y a partir de aquí podemos ver también un poco el desarrollo por aumentación, ¿vale? ¿En qué consiste un desarrollo por aumentación? Pues es cuando hacemos una melodía, en este caso al doble de su duración. Aumentación puede ser simplemente una duración mayor. Entonces tenemos aquí una aumentación del motivo principal. ¿Vale? ¿Y cuál es este motivo? ¿De dónde sale? Pues es el motivo del doble floreo, ¿vale? El doble floreo lo teníamos aquí. De hecho son las mismas notas, si no me equivoco. Entonces vamos a señalarlas. Vamos a darle, por ejemplo, el color rosa. Este sería el motivo Y, ¿no? Porque ya aparece nuevo. Motivo Y, doble floreo. Y aquí podemos verle expandido. Entonces aquí está el motivo Y por aumentación. Y prima, en este caso. Vale, y aquí, bueno, pues estaba el Y original. A ver si lo podemos poner en una única línea y quizás lo voy a poner por encima del motivo para que sea mejor. Motivo Y y aquí motivo Y prima. Vale, el resto de la textura sigue un poco
ese discurso flexible que vemos un poco por el motivo inicial, pero bueno, tampoco es completamente aleatorio. Es decir, esta idea, por ejemplo, del doble floreo, la podemos ver ahora aquí. Entonces, bueno, pues sería un motivo también a reseñar. Vamos a señalarlo aquí, el floreo que va a la dominante, y sería el mismo motivo que tenemos aquí. Vale, bueno, lo teníamos antes ahí. Este motivo podríamos decir, bueno, pues es el motivo Z. Vamos con las letras, el abecedario, pues esto sería el motivo Z. Y aquí, bueno, pues vuelve a aparecer. Y aquí esta Z, pues está con una variación. ¿Vale? Otra cosa también bastante llamativa es el movimiento por escalas. ¿Vale? Si bien esto lo estamos viendo un poco con el motivo Y que he señalado, hay una clara definición de lo que serían las escalas. Entonces, esta escala descendente, que aparece aquí por primera vez de este motivo inicial, pues ahora hacemos, por ejemplo, el movimiento ascendente. Bueno, ya teníamos una escala cromática aquí también ascendente, o sea que ya el motivo del ascenso se repite. ¿Vale? Y en la manera un poco también de que aparecen estas escalas ascendentes que apuntan hacia arriba, que lo podemos señalar aquí, vemos esta dirección ascendente, ¿no? Digamos, el sentido que tiene la mano derecha es opuesto. Entonces, la mano derecha en este caso va por descenso. ¿Vale? Y bueno, aquí pues nuevamente aparece ese motivo por aumentación. Curiosamente ahora lo desarrolla con una interválica un poco más amplia. Tenemos ese salto de quinta que podría recordarnos un poco al motivo inicial. ¿Vale? Entonces tenemos esa misma idea de esas tres primeras notas que bueno, tienen ese salto de quinta y que bueno, luego pues se desarrolla. Entonces podríamos aquí hacer la referencia al compás, en este caso 0, ¿no? Por aumentación también. Vamos a darle a un color, por ejemplo lo ponemos con el naranja y podemos así ver este motivo y su relación de ahí, por aumentación. Entonces, bueno, podríamos decir que es nuevamente motivo por aumentación. Vale, un nuevo elemento que surge aquí claramente en la mano izquierda es las síncopas. Entonces, lo llamativo de estas síncopas es que crean lo que sería una especie de ritmo complementario. El ritmo complementario es cuando sumamos, por ejemplo, en este caso, dos ritmos diferentes, en este caso las negras, con las síncopas, y lo que vamos a obtener es una figuración, un ritmo de superficie constante. Y en este caso el ritmo superficie es de corcheas. Y estas corcheas constantes pues nos dan esa continuidad que estamos oyendo al fondo de lo que sería el ritmo inicial. Y es muy llamativo que, bueno, a pesar de tener simplemente aparentemente escritas tres voces, ¿no? Sí que oímos un contrapunto a 5 partes. Porque tenemos el fa que va al mi, tenemos el do, mi, sol y el la, re, do. Y de hecho ese contrapunto es tan importante que llega incluso a cruzar, aquí habiendo un cruce de voces, y oímos un poco la mano izquierda por encima de lo que sería la voz de la contralto con ese sí. Vale. Algo más relativo a esto sería, bueno, la referencia, ya que vemos aquí al final, del motivo inicial,
que sería ese motivo que va por aumentación, que, bueno, pues habíamos señalado con el naranja, ¿no? Podríamos ahora sí ampliarlo un poco más para que incluya todas las notas y así, bueno, pues tener una visión un poco más completa. Y luego vuelve a repetirse el motivo rosa, que era el motivo Y, que lo tenemos aquí. Vale, entonces ya visto esto, pues sería un poco la estructura que vemos en la primera frase, que sería la frase 1, que sería la sección A. Ahora, pues vemos otra frase, en este caso, pues se desarrolla con el mismo fragmento temático, ¿vale? Vuelve a aparecer un poco una variación del mismo material, pero luego va hacia otros destinos, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos esta sección A'. Sección A'. Y sí que es cierto que, bueno, si bien A' pues es una frase de 8 compases también, ¿vale? Que ahora señalaremos, es una frase abierta de 8 compases que se articula en 4 en 2 más 2, más 4 en 2 más 2. Lo que podemos también contemplar es que, y aquí vamos a señalarlo con los colores, es que estas dos frases conforman un periodo global, ¿vale? Sería un periodo compuesto hecho de dos frases. Entonces toda la primera estructura pues sigue un poco la lógica de lo que vemos mucho en la música de Chopin. Esta forma no es muy novedosa ni mucho menos. Entonces la forma que estamos viendo es de un periodo global de 16, y de este periodo global pues tenemos, vamos a por ejemplo señalarlo aquí, tenemos por dentro dos frases de 8 compases cada uno. Entonces, tenemos por un lado una frase de 8 y otra. Ambas son frases abiertas y las frases, bueno, pues siguen un poco la estructura que vemos abajo, que es fragmento temático, temático, fragmento cadencial, cadencial. Frase abierta. Y cada una de ellas pues la podemos subdividir en 4 y 4 y por dentro 2, 2, 2. Vale, con esas estructuras. Con lo cual esta cuadratura de la música es muy muy habitual, de algo que, bueno, vemos en Chopin, y sobre todo esto viene de antes de Mozart y de compositores del clasicismo. Vale, aquí podemos señalarlo ahora con las flechas los diferentes sentidos. Donde tenemos esto y aquí sería la frase abierta, que se divide en estos 2 más 2 y 2 más 2. Internamente, como ya he señalado, bueno, pues sería un fragmento temático que se repite, donde no se repite aquí, ¿verdad? Se repite aquí, y fragmento temático nuevamente que se repite en esta parte. Y ahora tenemos el cadencial, que suena igualmente, bueno, pues 2 veces. Entonces, ahora si le pongo los colores, creo que va a quedar más claro aún, porque vamos a tener el fragmento temático, temático, temático. Eso sería un poco como en el periodo, esa estructura de la repetición periódica del fragmento temático. Y por otro lado, por dentro vemos esa repetición de los fragmentos cadenciales que se produce a este nivel. Entonces lo tenemos aquí. ¿Vale? Y en este caso, pues ambos temas terminan en lo que es la dominante. ¿Vale? Entonces tenemos una dominante y la dominante ahí. Entonces es un periodo global abierto. ¿Vale? Es abierto porque, bueno, pues tiene estas frases que ninguna de ellas concluye. Entonces, bueno, eso sería la sección A. Y lo que tenemos aquí al lado pues sería la sección A'. ¿Vale? Que sería una especie de primera variación. Podríamos también verlo como tema y variación, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería un poco la manera de conceptualizarlo. ¿Vale? Voy a bajar esto un poco hacia abajo. Vale, dicho esto, vamos ahora a ver
el material que se produce en esta variación, en esta sección A'. Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, si hay algo que se repite. Evidentemente, podemos ver una relación muy directa con lo que era el segundo fragmento temático que tenía ese floreo, ¿no? Entonces, ahí es una repetición exacta, una repetición de los compases, podríamos decir 1,5, porque bueno, el primer compás empieza aquí, y 2. Entonces tenemos los compases 1 y 2. Y luego aquí pues sí que hay una variación. Entonces, ¿en qué consiste esta variación? Pues en esta variación Scriabin sube y hace una secuencia. Esto inicialmente estaba en re mayor. Y ahora vamos a oír en una cuarta por encima. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que, bueno, pues al tener una secuencia, una cuarta por encima, cuarta justa ascendente, pues lo que oímos es una nueva tonalidad. Y en este caso, pues es una cadencia perfecta en sol mayor. ¿Cómo vemos el sol mayor? Pues el sol mayor se manifiesta con todas las presencias de los do naturales. Que tenemos aquí, do natural, y sabemos que la diferencia entre una escala de re mayor y sol mayor está en el do natural. ¿Vale? Es exactamente literal. ¿Vale? ¿Dónde está un poco la diferencia o lo que hace que funcione o conecte la música? Bueno, pues esos conectores están solo al final de lo que sería cada sección y serían estas 3 notas que podemos ver que cambian. Todo lo demás es una copia literal. Entonces, una secuencia en el sentido estricto donde tenemos un modelo y una repetición, a excepción, bueno, de estas 3 notas que son el conector. Vale, dicho esto, pues llegamos ahora a este punto que realmente se parece mucho al fragmento cadencial que teníamos antes. Entonces aquí, por ejemplo, pues podría decir repetición del fragmento compases 1, 2. Había que indicar que esto es el fragmento temático 2, FT2. ¿Vale? Tenemos el fragmento temático 1 aquí y ese es el segundo. ¿Vale? FT1. Y este es FT2, fragmento temático 2. Vale. Bueno, pues ahora lo que vemos aquí es una repetición del fragmento cadencial 1. FT1, que sería, vamos a encontrar qué compases está. CC sería compases, he puesto aquí solo C, sería CC. Compases 1, 2, 3. Bueno, compases 2 y 3, porque realmente tampoco hay muchos compases al utilizar este compás tan amplio, esa indicación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El original es y esto sería lo que tenemos ahora. Y eso resolvería en re. Vale, ¿qué es? Pues realmente al tener esa situación en la que hemos tenido la secuencia ascendente, hemos ido de re mayor a sol mayor, pues ahora nos tenemos que quedar en sol mayor. Si inicialmente teníamos si menor, pues ahora vamos a subirle a si menor también una cuarta. Re pasó a ser sol. Hemos subido una cuarta, pues ahora si. Hemos subido una cuarta, si pasa a ser mi. Y todo esto que vemos ahora a continuación, pues sería el fragmento cadencial en mi menor. Y este mi menor es el resultado de la secuencia del FT2. El segundo en la prima, el fragmento cadencial 2, que serían los compases justamente anteriores.
Al tener esa secuencia, pues hemos terminado una tonalidad más aguda y ahora pues estamos en mi menor. Armónicamente, ¿qué tenemos? Pues quinto, cuarto y se repite nuevamente el quinto. Y del quinto sigue cadencia aquí, esto es llamativo al primero. Pero este primero se convierte, este es el primero de mi menor, ¿vale? Mi menor. Este primero se convierte en el quinto grado, el segundo grado, perdón, de re mayor. Y al estar en el segundo grado, pues ya simplemente podemos hacer segundo, quinto y ya tenemos el primero. Aquí hay muchos cromatismos que ahora vamos a comentar, pero bueno, vamos por partes. Entonces, el primer fragmento cadencial, que es idéntico al primero, pues no tiene gran cuestión. El segundo fragmento cadencial que tenemos aquí sí que es interesante. Entonces vamos a comentar este fragmento cadencial 2 de A'. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues esa dominante, lo primero que notamos es evidentemente este choque, que bueno, para muchos pues es muy llamativo, pero que tiene su justificación de una manera muy simple. Es decir, lo que tenemos es un acorde séptima de dominante, que sería el quinto con 7, y ese séptima de dominante pues está enriquecida con diferentes elementos. Por encima, ¿qué tenemos el sol? Pues el sol sería la treceava, o esa quinta aumentada de la que ya habíamos hablado antes, que aparecía, la quinta aumentada aparecía aquí. Es que a mí le gusta mucho ese intervalo. Por cierto, vamos a de nuevo darle el color rojo porque si no vamos a confundir un poco con la armonía. Entonces aquí tengo el color rojo que vamos a utilizar para los cifrados de la armonía. Entonces esto lo destacamos y aquí es donde se produce ese un poco choque, que realmente es fruto de la séptima y una nota que sería, bueno, una apoyatura cromática. Esa apoyatura cromática es ese apoyo del la sostenido al si, genera el choque. Normalmente los compositores ya clásicos, ¿vale?, como Mozart, pues utilizaban esa armonía de forma habitual. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando la veíamos, pues intentaban que no estuviese en la misma voz, porque se intentaba evitar un poco el choque disonante que producían. En Scriabin concretamente, pues lo que vemos es lo contrario, es decir, él busca de manera intencionada que tengamos esa disonancia. Y aquí ya llegamos a mi menor, pero mi menor rápidamente se convierte en algo diferente. Se convierte en un acorde de la menor séptima. ¿Vale? ¿Qué es la menor séptima? Pues es un poco el resultado de este proceso que establece Scriabin aquí, que es ir del si, que es la novena, al do sostenido, que es la tercera del acorde dominante. Estamos viéndolo como un quinto. Entonces un quinto con novena, pues sería un quinto en el que tenemos, a ver si se guarda esto, tenemos el la, el do sostenido, el mi, el sol y el si natural. ¿Vale? Y al contar con todas estas extensiones, voy a escribirlo aquí de nuevo, quinto con novena, pues tenemos la opción de pasar del si, que sería la novena, al do sostenido. Y para hacerlo, pues Scriabin pasa por el do natural. Entonces, este do natural, algunos teóricos podrían verlo como una novena sostenido, que sería el equivalente de un si sostenido, ¿vale? Pero si lo vemos de esta manera, esto implicaría que tendríamos que tener al mismo tiempo el do sostenido y ese do natural, si sostenido, que es posible. Pero Scriabin, para darle más color, intenta evitar ese do sostenido. Entonces, oímos momentáneamente, aquí estamos oyendo el acorde de la menor 7.
y este la menor 7 se convierte luego en la dominante. Esto genera pues una mayor riqueza armónica porque oímos 3 acordes: mi menor, la menor 7, la dominante, y con eso pues tenemos ese movimiento cromático. ¿Dónde hemos visto ese movimiento cromático? Pues quizás esa escala cromática sería la misma que ya hemos visto aquí. Lo que pasa es que allí ha sido por corcheas, es decir, una disminución, y ahora lo tenemos por aumentación. Vemos en negras, incluso sincopadas, bueno, pues este movimiento más amplio. Sería el si, do sostenido y eso llegaría al re. De hecho, empieza el movimiento cromático con el famoso la sostenido que hemos comentado, que si apuramos podríamos conectar con el la natural que aparece antes. Entonces hay una escala cromática ya desde este momento. Y nos conduce hasta el re. Vale. Esa escala cromática es muy destacada, vamos a señalarla. Y esto ya sí en negro porque no es cifrado armónico, escala cromática. Vale. La escala cromática o el concepto de escala cromática es algo bastante interesante, bueno, para la música de Scriabin, porque ya en este lenguaje romántico tardío pues se buscaba esa ambigüedad armónica, y de hecho se puede observar aquí que no empezamos con la tónica, sino que empezamos con una dominante, e incluso la manera de llegar a la tónica no es con el famoso quinto primero, sino que se intenta esa cadencia perfecta enmascarar y ocultar con un sexto grado, bueno, con un tercer grado, perdón, que llega al re. Y otra manera de incrementar esa ambigüedad es efectivamente con lo que serían las escalas cromáticas. Aquí tenemos el primer ejemplo de una de ellas. Pero esto solo es el comienzo, porque ya la siguiente sección que vemos está completamente basada en esa escala cromática. La podemos ver aquí en el bajo, ¿vale? Entonces, bueno, nos llega hasta el si, y desde el si luego desciende hacia un si bemol. Vale, entonces nos quedan estas secciones que, bueno, ahora ya habiendo visto que teníamos A y A', pues es un poco más complejo de articular, porque, bueno, estas dos unidades pues tienen mucha coherencia, pero ahora, bueno, pues tenemos esta sección y un cierre. Vamos a tocarlo, vamos a escuchar y ya a partir de ahí sacamos un poco las conclusiones. Vamos a empezar por lo que sería un poco lo más fácil o lo más sencillo, que sería, bueno, ver lo que ya conocemos o lo que ya se repite. En este caso, evidentemente, bueno, pues esta parte, por ejemplo, suena muy parecida al fragmento temático que ya hemos oído. De hecho, diría, bueno, pues es una mezcla, por así decirlo, del fragmento temático 1 y 2. ¿Vale? Entonces tenemos, por un lado, del fragmento temático 2, el famoso floreo. Esto es del fragmento temático 2 de A, ¿vale? De A, que sería el famoso doble floreo, que a fin de cuentas pues era una escala cromática, una escala, un giro ascendente. Y esto que vemos, por ejemplo, aquí, que es este final, pues es el fragmento temático 1. ¿Vale? Esto lo hemos visto con los cinquillos en el fragmento temático 1. Vamos a ver cómo parecía la primera vez, era. Y ahora lo tenemos aquí, la misma estructura. De hecho, esta es muy, muy bonita porque realmente lo que nos ayuda a ver
que es lo que se repite después, es esta escala descendente. Do, si, si, la, sol, sol, fa. Y ese descenso de la séptima a la tercera. Entonces, bueno, esto sería realmente una repetición y se repite dos veces. Tenemos el fragmento temático y luego tenemos aquí con una ligera extensión cadencial que sería, bueno, pues estos dos acordes en tónica. Donde realmente la cadencia final es nuevamente este tercer grado, que además lo armoniza en la mano derecha tal cual. Ahora tenemos el fa sostenido menor. Y del tercero vamos al primero. Entonces, esta sería un poco la cadencia romántica, con donde digamos el tercer grado es sustituto de la función de dominante. Entonces esa sería principalmente la cadencia final. Vale, y ahora sí que lo que tenemos aquí en medio pues sería un poco más complejo porque, bueno, es una sección interna que parece apuntar realmente a una especie de desarrollo, podríamos decir. Entonces, si hubiese que ponerle letra B a algo, pues probablemente tendría que ser a esta sección, ¿vale? Que internamente podríamos dividir en tres frases, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a denominar la sección B y esto lo vamos a denominar sección A'. Bueno, como ya hemos tenido una prima, pues sería A doble prima, y A doble prima pues sería por primera vez una frase cerrada. Y esta frase cerrada pues sí que cierra en tónica. Si bien, bueno, aunque tengamos la tónica, está, digamos, la tercera del acorde por encima. Entonces sigues teniendo un poco esa ambigüedad, porque si bien es una tónica, es una tónica con tercera en la soprano. Lo que da un poco de apertura a ese cierre, ¿vale? Y aquí, bueno, nuevamente voy a ponerlo con color para no confundirnos con las otras anotaciones que tenemos. Entonces vamos a darle este color. Esto sería rojo y tenemos finalmente esta pequeña anotación. Bueno, la podemos dejar ahí. Vale, dicho esto, bueno, vamos a analizar a doble prima. Terminamos de analizarla. Esto lo hemos visto, es igual. Aquí hay una diferencia. La más significativa está en la mano derecha. La mano izquierda es casi idéntica, a diferencia un poco de los enlaces. Nuevamente esto, por ejemplo, es diferente. Es un arpegio de tónica. Y este arpegio también es llamativo porque llega a tener un poco esa extensión que funciona como dominante, el la que va al fa. Pero bueno, lo llamativo evidentemente es el nuevo elemento, que es este acorde desplegado que aparece reiteradas veces, que por primera vez vemos en el desarrollo. Lo vemos aquí y aquí, bueno, pues se despliega más. Entonces, ¿por qué lo utiliza Skyeng? Porque, por un lado, Skyeng está presentando la mano derecha, está una octava por encima. Entonces, al tener este ascenso de una octava superior, se le queda bastante hueco del todo el registro central. Entonces, como relleno del registro central, tenemos estos arpegios desplegados que realmente lo único que hacen es confirmar la armonía que ya sabíamos, ¿vale? Tampoco nos dicen ninguna armonía nueva. Tenemos, por un lado, el dominante, aquí nos lo armoniza como claramente como un cuarto grado. De hecho, y quizás pues se ve un poco más claro que Scriabin lo piensa como un acorde diferente, como un quinto que va a un cuarto, y
este va al fa sostenido menor, que resuelve en re mayor. Y vemos un poco el tercero es esa relación también mediántica, ¿no? La relación mediántica, o mediantes, ¿no? A través de mediantes, es muy típica del romanticismo y en este caso, bueno, ya la habíamos visto, por ejemplo, con el intermezzo en Brahms, pues se buscan muchas relaciones de terceras. Aquí, ¿cómo se manifiestan? Pues con el fa sostenido que va a re, pero también con ese si menor que habíamos visto ahí, por ejemplo, que va también a re. Vale, bueno, pues ya dicho esto, yo creo que tenemos el final analizado. Lo único que nos falta es explicar esta sección central. Vale, para verla, lo primero es ver un poco los motivos, porque hay un motivo que ya a mí, bueno, lo hemos resaltado aquí con el rosa, que aquí vemos de nuevo por aumentación, y es el doble floreo. Vale, este doble floreo aparece. También vemos la escala cromática en la mano derecha por aumentación. Vale, tenemos ahí, bueno, no es completamente cromática, empieza con un re, pero a nivel de motivo es el mismo motivo. Y tenemos también la escala descendente, que bueno, escalas como tal, no me acuerdo si la habíamos señalado, sí, con una flecha. Pues vamos a señalar con la flecha descendente esta escala, que bueno, es la misma que aparece aquí, 4 veces, 4 notas. Y si no me equivoco, bueno, esos serían los motivos principales. ¿Vale? Tenemos la escala, tenemos la cromática ascendente por abajo. Evidentemente esto crea un movimiento contrario, porque tenemos este ascenso que nos lleva hasta el si y desde ahí resolvemos a esta dominante. Esto suena un poco como una falsa recapitulación. De hecho, la primera vez que lo escuché, pues os dije, parece ser que aquí empieza algo, ¿no? Parece ser un poco el inicio de una sección. Pero bueno, en este caso, al ser una sección de 3, por así decirlo, 3 ideas, 3 semifrases, esto sería lo que nosotros llamaríamos una frase ternaria. ¿Vale? Para analizarla, pues podríamos ver que hay un fragmento temático que se repite 2 veces, porque es esta aumentación con ese ritmo, y un fragmento cadencial que solo suena una vez. Entonces, eso sería un ejemplo de una frase ternaria, en este caso articulada en 3 compases, que son 1 más 1 más 1, donde tenemos el FT, fragmento temático, que se repite de nuevo, y finalmente tenemos el fragmento cadencial que suena una única vez. El orden es un poco inverso a lo que nosotros hemos visto en la sección A, porque en la sección A es una inversión de sección A, porque en la sección A hemos visto primero el ritmo de síncopas, ¿vale? Estas síncopas que daban el ritmo complementario aparecían en el fragmento cadencial 2. ¿Vale? Entonces es un desarrollo del FT2 de A. Y luego aparece, digamos, el material del fragmento temático 1. Perdón, FT no, FC. FC fragmento cadencial 2. Eso es. Vale, entonces esos serían un poco los materiales, digamos, más motívicos y estructurales que vemos con los que se desarrolla. A nivel de tensión, podríamos también decir que aquí se encuentra el punto culminante, porque se llega a una de las notas más agudas. Vemos aquí este do sostenido, bueno, este sí es sin duda la nota más aguda de la melodía. Vale, entonces este sí sin duda es la nota más aguda de la melodía hasta el momento, pero luego podemos ver cómo este sí es retomado aquí y asciende, digamos, hacia el re. Entonces, esa disonancia que se plantea aquí, que bueno, pues sería una disonancia estructural, se resuelve en la coda, la sección esta F sección a doble prima, que también podemos ver como una especie de coda, pues vemos que al final, bueno, pues esto es la resolución de la disonancia estructural. Vale, entonces vamos un poco a resumir la forma. La forma sería que hemos tenido aquí un poco este periodo primero. Vale, entonces vamos a escribirla aquí. Tenemos sección A de 8 compases, abierta. Luego A',
de 8 compases, también abierta. Luego tenemos una sección B, que es más breve. De todos modos, creo que, a ver, sí, he puesto todos los compases, pero los he puesto multiplicados por 2, ahora que me doy cuenta. La frase A no son 8, sino que son 4 compases en 2, 1, 1, 1. Vale, esto ha sido un error. Y esta también, con lo cual, bueno, todo se reduce un poco a la mitad de duración. Eso se debe un poco a que vemos ese compás de 4×2 que parece durar el doble. Entonces aquí habría que corregirlo también. La sección A es 4 compases. Vale, y aquí se repiten estos 4. Y esto deriva en 2, que vuelven a repetirse. Con lo cual, bueno, la pieza realmente no tiene tampoco una extensión excesiva en cuanto a número de compases. Pero sí en cuanto a densidad, como podemos ver, bueno, pues presenta un gran número de elementos armónicos, contrapuntísticos, que, bueno, le dan variedad y crean ese interés latente que, bueno, pues hace que la música también de esta época pues esté en esa transición entre lo que es la tonalidad y lo que luego va a ser el lenguaje atonal, ¿no? Entonces en Scriabin se ve de manera muy pronunciada esto en sus obras más tardías. Vale, pues ahora sí que lo tenemos corregido. Hemos tenido ese A y A', y ahora sí que tenemos un B que es 3 compases, y eso se resuelve un poco con el A final, que vuelve a ser, si no me equivoco, 4. Vamos ya ahora sí a comprobarlo para no tener el error. Entonces, un compás, 2, bueno, no llega a ser 4, serían 3 compases, ¿vale? Entonces ese A' es también lo que sería el equivalente de una con función de coda, ¿no? Pues esa sección final, ¿vale? Si queremos agruparlo más, podríamos ver una forma ternaria con un A grande de 8, un B de 3 y una A' de otros 3, ¿vale? Entonces sería también una manera de verlo. Pero evidentemente al tener esas repeticiones tan sucesivas de lo que son los primeros motivos, pues podríamos estar hablando de un desarrollo continuo, y realmente pues es complejo, como dije al principio del vídeo, al comienzo del vídeo, es complejo ver las divisiones estructurales dentro del movimiento. Vale, pues ahora sí vamos a comentar un poco B. B tiene un gran componente de cromatismo. Es decir, es una de las secciones más cromáticas. La armonía es muy cromática. Y la armonía cromática aquí se refleja, bueno, pues en el primer acorde que vemos. Nosotros hemos terminado aquí en un La dominante y esperamos ir a un Re, pero no vamos a Re mayor. Seguimos a una especie de Fa mayor, que bueno, tiene el Re, entonces puede ser un Re menor 7. Y ese va a un Re dominante. Vale, vamos entonces a explicar estos acordes. Nuevamente, al ser más ambiguos, pues vamos a tener varias opciones, ¿vale? La primera opción sería ver esto como Re menor. Entonces, bueno, vamos a poner Re menor 7, que nos va a un Re dominante. Este Re dominante que tiene también su treceava, y este Re menor pues también tiene una nota cromática que sería ese Sol sostenido, que es la onceava sostenido, ¿vale? Entonces esa onceava sostenido también está ahí. ¿De dónde surge esa onceava y la treceava? Pues si recordamos es el motivo rosa, que es el motivo, si no me equivoco, Y, ¿vale? El motivo Y que ya hemos tenido. Esto resuelve ahora en este acorde. ¿Qué es este acorde? Pues es realmente Sol, pero no es un Sol mayor, sino que sería un Sol suspendido. Sol suspendido con suspensión de cuarta. Entonces, ¿es normal esta progresión? Pues por ahora sí, porque lo que tenemos es, digamos,
quinto primero en sol mayor, ¿vale? Lo hemos visto ya, si no me equivoco, antes. ¿Dónde hemos tenido el quinto primero? Aquí lo teníamos, quinto primero de sol. Vale, tenemos esa cadencia perfecta a sol. Ahora pues se manifiesta un poco más ambiguo porque tenemos ese menor mayor, ese concepto de la menor y la 7, pues se refleja aquí también re menor, re 7, es decir que Scriabin repite el mismo recurso. Esa sería la progresión completa. Aquí es donde está la novedad. Llegamos a este acorde. ¿Este acorde qué es? Bueno, tal y como lo podemos oír, suena una sexta aumentada francesa, ¿vale? Entonces, la sexta aumentada francesa resuelve a sol. Pero en este caso nos lleva a la. Y no a un la, sino que a un la que sería la quinta nota del acorde de re dominante. Entonces, este acorde, a fin de cuentas, pues está funcionando como un acorde de mi dominante, pero donde en vez de tener el si natural tenemos el si sostenido. Vale, entonces, ¿cómo lo enseñaríamos? Pues sería mi novena y tenemos ese sostenido, digamos, en la quinta sostenido, ¿vale? Que sería este do natural. El do natural es, aquí está escrito como una sexta menor, pero la sexta menor es lo mismo que la quinta sostenido. Entonces tenemos ahí el acorde. Y este nos debería resolver en la, pero en vez de resolver en la, Scriabin, de hecho, ese sería un punto, el punto de llegada. Tenemos fa. Tenemos la típica cuarta y sexta cadencial, quinta y primero. Eso sería lo lógico. Entonces, aquí llegamos a este re dominante, ¿vale? Que a fin de cuentas, bueno, tiene la treceava, entonces voy a escribirlo ahí, que sería el equivalente de la cuarta y sexta cadencial, ¿vale? Que tenemos cuarta y sexta cadencial que tendría que llevarnos a la dominante, ¿vale? Al quinto grado. Pero Scriabin continúa con la escala cromática, entonces de este momento presenta otro acorde disminuido y este es el quinto de si menor, ¿vale? Lo podemos señalar aquí, sería la sostenido disminuido, ¿vale? Con séptima disminuida, que nos tendría que llevar a si menor, pero Scriabin no va a si menor, sino que va a sol mayor. Sol mayor es una cadencia rota, en vez de hacer si menor, ahora tenemos el cuarto. Y ahora sí que tenemos una sexta aumentada francesa. Es una sexta aumentada francesa que se convierte en sexta aumentada alemana, ¿vale? Entonces tenemos aquí la sexta aumentada, que, bueno, pues en este caso primero empieza como francesa, FR, y luego se convierte en alemana. Tenemos la sexta aumentada francesa, es esto, y la alemana. ¿Vale? ¿Cuál es el truco un poco para recordar lo que son las sextas aumentadas? Bueno, las sextas aumentadas son acordes que se producen en relación a una dominante, puede ser en este caso, pues en re mayor, la, y lo que tenemos que hacer es buscarle las dos sensibles que tiene, no la tónica, sino que la dominante. Entonces, la tiene una sensible natural, que es el sol sostenido, pero también tiene una sensible por encima, que es el si bemol. Entonces, si yo hago la suma de las dos sensibles a la vez, tengo esto, y es una sexta aumentada. Y normalmente las sextas aumentadas nosotros esperamos, bueno, que resuelvan a lo que sería la
la tónica, ¿vale? Pero en la dominante. Pero en este caso resuelve a la tónica. Eso es lo que quiere decir. Normalmente esperamos que la sexta aumentada resuelva a una dominante, pero en este caso resuelve a la tónica. Entonces llegamos a este re dominante que, bueno, al final con el si pues podría incluso considerarse re treceava. Y finalmente sí que vemos aquí lo que sería un la dominante suspendido con su suspensión de cuarta, que nos lleva al la 7, y ese la 7 ya resuelve aquí finalmente en un re, ¿vale? Pero nuevamente ese re no es re, sino que es, digamos, la dominante sobre re, que es, bueno, pues una manera también de disolver y retrasar esa sensación de resolución. Vale, entonces vamos ahora sí a hacer un repaso y a agrupar un poco esos acordes, porque hemos puesto muchos acordes, y parece un poco todo caótico, ¿no? No tiene mucho sentido. Un parte del proceso de que sea caótico es que Scriabin intenta de manera directa buscar esa ambigüedad, con lo cual no nos tiene que asustar el proceso de ver aquí pues tantos acordes. Realmente, bueno, es parte del fruto esa ambigüedad armónica. Entonces, esa ambigüedad que vemos aquí la vemos reforzada, en este caso, bueno, pues por una serie de procedimientos cromáticos. ¿Cuáles son? Pues el primer procedimiento ya lo hemos descrito, vamos quizás a escoger otro color para que sea mejor, el azul. Entonces, el primer procedimiento era menor-mayor. Cuando hacemos un menor-mayor, pues tenemos esa sonoridad de novena también cromática, un novena sostenido que va a la sensible. Y eso es lo mismo que hace ahora aquí Scriabin con re menor. ¿Vale? Entonces tenemos menor-mayor, normal. O sea, sería el primer recurso, ¿no? Mayor. Menor-mayor. Siguiente recurso, suspensión. Aquí, por ejemplo, podemos ver una suspensión de cuarta, que va a la tercera, pero el momento en el que tiene que resolver, ya hemos cambiado de acorde. Entonces ese recurso, bueno, también es bastante romántico y avanzado. Armónicamente, bueno, vemos esto, es decir, sol suspendido tiene que resolver a sol, pero digamos, resuelve de una manera diferente, una resolución excepcional, y nos lleva a esta sonoridad de ese dominante cromática, no mi dominante cromática, que nos tenía que llevar a, en este caso, a la, pero el va re. Vale, y esa sería la conducción de voces. Entonces, ese mismo recurso lo vemos en cierto modo de nuevo aquí, con esta suspensión, ¿no? Entonces, bueno, pues el segundo recurso sería la suspensión. Vale, la suspensión que está aquí, también, bueno, tenemos aquí la suspensión. La diferencia quizás entre esta y la otra es que en este caso la suspensión es de la cuarta y no llega a resolver, sino que en este caso sí que resuelve. Y Scriabin nuevamente busca esas disonancias un poco de segundas que, bueno, pues dan mucho color y consisten un poco en ese choque de semitono. Vale, entonces lo tenemos aquí, desde el fa y esta secuencia que vemos aquí es la misma que suena aquí. Tampoco es que Scriabin cambie radicalmente la progresión armónica. Yo creo que la podemos ver aquí, un paralelismo claro. Es decir, este sol que va a un mi es lo mismo que este sol que va al mi y al re. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues tenemos el sol, que es el cuarto grado, ¿vale? Entonces, el cuarto grado se supone que tiene que ir a dominante, pero en vez de ir a dominante, tenemos cuarto grado, sexta aumentada y dominante. Entonces ese sería el primer paso. Y este mi es realmente esa sexta aumentada. Entonces, pasamos del cuarto grado con la sexta aumentada de la subdominante a la dominante. Pero en vez de ir a la dominante de manera directa, la dominante se presenta como cuarta y sexta cadencial.
En este caso, bueno, vemos como cuarta y sexta cadencial. En este segundo caso es con la séptima mayor. Pero, en resumidas cuentas, lo que tenemos es una dominante en la cual, bueno, pues hay esa suspensión. Entonces, ¿cómo sería la progresión? Pues tengo cuarto, sexta aumentada, cuarta y sexta cadencial, quinto y primero. Sexta aumentada, cuarta y sexta cadencial, y aquí lo vuelve a repetir. Con el acorde disminuido conectamos cuarto, sexta aumentada, cuarta y sexta cadencial, quinto, y ya resuelve en la tónica, ¿vale? Pero no llega a ser la resolución en la tónica, sino que mantiene la dominante. Y oímos la tónica por primera vez aquí, después de toda esta progresión. Entonces, es realmente eso, sería una dominante secundaria del cuarto, pasamos con la cuarta y sexta cadencial a la función de dominante, en este caso como tónica en segunda inversión, disminuido de paso y repetimos proceso. Pues esto sería una repetición de la secuencia armónica. Y al repetirse la secuencia armónica, pues tenemos de nuevo cuarto, sexta aumentada. Este es un acorde de re mayor, bueno, 7. Esto es muy importante, señalar que es mayor, no es simplemente el acorde de dominante, ¿vale? Y quizás, bueno, no llegaría a hablar de treceava ahí. Y aquí hay un motivo de nuevo, entonces este es el motivo rosa, podemos señalarlo como aparece aquí. Ahora lo tenemos dos veces, ¿no? Bueno, ya aparece aquí también. Entonces eso sería un poco toda la secuencia y ahí es donde concluiría, ¿vale? Creo que es una pieza bastante ejemplar en este sentido de una miniatura, ¿vale? Porque tampoco tenemos un excesivo material musical, pero una miniatura muy bien elaborada, con mucho desarrollo motívico y con una armonía bastante ambigua que, bueno, pues persigue un poco ese lenguaje romántico tardío que vemos que, bueno, evolucionará en las obras tardías de Scriabin en una tonalidad, ¿vale? Entonces, bueno, hay bastante que aprender. Yo creo que es bastante destacado como, por ejemplo, pues de este fragmento temático que se repite varias veces y este fragmento cadencial, pues también se reutiliza aquí. Pues también es muy interesante como esta porción la tenemos de nuevo aquí. Y lo otro es bastante llamativo también esas síncopas, ¿no? Como algo que inicialmente, bueno, pues es una breve idea, al final se convierte en un desarrollo amplio. Y es extremadamente bello la manera de presentar ese motivo por aumentación, ¿no? Inicialmente lo tenemos aquí. Tenemos al doble duración y llegamos aquí a tenerlo con un cambio de modo también. Ese cambio de modo es muy cromático. Y luego también esas suspensiones que hemos comentado y demás. Bueno, y ni que decir tiene que ese final es extremadamente delicado, con esos arpegios de relleno que, bueno, realmente juegan con un ámbito muy amplio del espectro del piano y también, bueno, funcionan como resolución de esa disonancia estructural que hemos visto, con lo cual, bueno, todo en la pieza tiene coherencia, tiene lógica y es bastante condensado,
¿vale? Entonces, ya dicho esto, pues aquí concluiría el análisis. Si deseas estudiar conmigo, estudiar composición, pues puedes escribir a mi correo electrónico, porque hay una cuenta de correo electrónico habilitada en la descripción del vídeo, que bueno, pues podrías remitir un poco las inquietudes que tengas. Generalmente las clases de composición las oriento hacia el estudio de música tonal y modal. También trabajamos atonal en algunos casos, pero fundamentalmente partimos un poco de las disciplinas tradicionales de la armonía, el contrapunto, la orquestación y sobre todo mucho análisis musical, puesto que para poder empezar a componer en el estilo que nos gusta, pues tenemos que primero entender cómo funciona ese lenguaje musical. Con lo cual, bueno, pues las clases de composición normalmente están orientadas en estas disciplinas. Si necesitas, bueno, ayuda con cualquiera de ellas, pues puedes escribirme. Y evidentemente a mí me interesa mucho pues conoceros, porque realmente, bueno, sois cada vez un número mayor de personas los que suscribís al canal y tampoco sé mucho sobre vosotros. Entonces, sería de agradecer que escribáis unas breves líneas en las cuales, bueno, pues indiquéis cuáles son vuestras inquietudes musicales, dónde habéis estudiado, si los conceptos musicales que he puesto aquí pues se entienden o no se entienden, y si hay algún material que os gustaría en particular que analizase a lo mejor en un futuro vídeo. Mi intención es ir subiendo estos vídeos todos los fines de semana y iremos combinando algunos vídeos más analíticos como este, en el cual, bueno, pues estamos explicando cómo, por ejemplo, Scriabin escribió, cuál es la lógica musical que hay detrás de una pieza, en este caso un preludio. Pero también en el futuro pues veremos algunos análisis de obras de alumnos míos de composición, y también pues podremos ver actividades en las cuales, bueno, pues estaré yo resolviendo ejercicios de composición o componiendo piezas. También me gustaría un tema que incluir bastante sería la orquestación, así que todo esto tendrá cabida en el canal. Así que si te ha gustado el vídeo, pues recomiendo que te suscribas al canal para estar al tanto de las siguientes novedades, y espero vernos en el próximo vídeo la siguiente semana.